Hola, 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 ahí está. Buenas tardes a todos. Primero, gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario por el espacio y por poder compartir esto. Tenemos un título de panel bastante con mucha expectativa, ¿no? Tecnologías exponenciales para soluciones globales. Nos propusimos con quienes me acompañan tratar de bajarlo cerca de la realidad, con ejemplos, con cuestiones concretas del día a día. En ese sentido, uno dice tecnologías exponenciales. ¿Sabemos de qué estamos hablando? ¿A qué se llaman tecnologías exponenciales? Básicamente hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cloud computing para poder procesar toda esa información, hablamos de todo lo que es Internet de las Cosas o IoT, que son dispositivos comunicándose entre sí, que hay más dispositivos dialogando entre sí a través de Internet que seres humanos. Y si queremos agregar, podemos agregar todo lo que tiene que ver con Big Data, con mucha información que se está generando permanentemente y cruzado por la ciberseguridad como un eje transversal de todo. Pero básicamente, ¿por qué son tecnologías exponenciales? Son exponenciales porque se dice que han logrado una adopción mucho más rápida y mucho más veloz que otras tecnologías en otros momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para no quedar ahí en el aire, armamos un panel que creemos que tenemos todas las patas porque me acompaña alguien que representa a una empresa líder de tecnología a nivel global, que es Martín, que ahora nos van a estar contando un poco qué hacen desde IBM. Micaela, que va a estar hablando desde una startup, desde una empresa argentina que salió de aquí y que hoy tiene una mirada global y que también utiliza este tipo de tecnologías. Y Pablo, que lo tenemos en representación de la investigación, de la academia, donde vamos a estar tocando algunas cuestiones que yo digo siempre, la tecnología hoy en día sola no resuelve nada, ¿sí? Tiene que ver con los procesos, con las personas, con el cambio cultural, con un montón de cosas donde sí después estas tecnologías nos aceleran. Así que, yendo a los protagonistas y para ir abriendo el panel, le voy a pedir a Martín y a Micaela más que nada, primero, que me cuenten un poco cada uno en su lugar, en su posición, qué están haciendo y cómo tocan a estas tecnologías exponenciales. Bueno, Ucropit es una plataforma de monitoreo remoto que se creó en 2018. Salió a la luz en 2020, estamos transitando nuestra cuarta campaña agrícola, empezando la cuarta campaña agrícola. Ya trazamos, somos una plataforma de trazabilidad de cultivos, trazamos más de 2 millones de hectáreas en Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador, Estados Unidos y estamos desembarcando con proyectos muy interesantes en Canadá y en Australia. De las más de 2 millones de hectáreas que trazamos, 1 millón son de la última campaña. Entonces, en esto de que es exponencial y en esta velocidad que las startups tenemos, estamos felices de decir, bueno, en el último año hicimos la mitad de todo lo que veníamos contando, lo logramos en el último año. Y como herramientas, trabajamos mucho con blockchain y con inteligencia artificial. Somos una startup que viene a articular de forma más organizada este diálogo que hay entre los productores y los actores de la cadena del agro para que adopten lo más rápido que puedan las mejores prácticas agrícolas, siempre de la mano de la sustentabilidad y de una rentabilidad para el productor. Como te decía, nos servimos de imágenes satelitales, evidencias documentales que nos brinda el productor para contar la historia de su cultivo, no solo desde la siembra, sino desde el barbecho hasta la cosecha y la post cosecha también. Inteligencia artificial sin dudas, estamos trabajando mucho con eso y todo lo que pasa por Ucropit queda impactado en blockchain. Con lo cual, para Ucropit el blockchain es lo que nos permite ser, porque lo que nos permite dar certeza y lo que nos permite de alguna forma que cualquier actor de la cadena pueda venir a auditar lo que pasó, en qué momento pasó. Y con esta lógica de blockchain, de que hay tantos actores en esta red de nodos participando, hace que sea inviolable. Entonces, cualquiera puede venir a hacer un doble clic y a mirar y darse cuenta de lo que fue pasando en vivo a campo. Y lo que tiene de bueno,
obviamente yo voy a hablar muy bien porque es el lugar donde trabajo, pero muchas empresas del agro tienen, bueno, sus ensayos y demás. Nosotros tenemos la información real de los productores y son muy demandadas por la cadena de valor el tener esa información. Entonces, Ucropit viene a ser un poco el que reparte y el que está en el medio para articular estas dos puntas de la cadena. O sea, hablaste de blockchain, claramente, hablaste de inteligencia artificial, después vamos a hacer un doble clic ahí, pero también te sumo, si uno quiere, cloud computing, seguramente todo el procesamiento de todo esto está en la nube y mucha información, ¿no?, que se va generando. La inteligencia artificial también es nuestra pata para acelerar procesos de carga de datos, de embebernos de otros sistemas de información también para que para el productor no sea una carga esto de... En las startups nos pasa que hay tantos y tantos, miramos distintas aristas que para el productor es una carga, la doble carga. No de, ya trabajo con esta y encima vos. Bueno, nosotros nos valemos de la inteligencia artificial para hacer estas integraciones también. A ver, inteligencia artificial, no sé si todos tienen claro de qué hablamos, ¿no? Pero básicamente son algoritmos que están en la nube, que son entrenados con información y con esa información que se entrena se utilizan después para la toma de decisiones o para la automatización de procesos, ¿sí? Hay distintas ramas de la inteligencia artificial, algunas basadas en imágenes, algunas basadas en motores de interpretación de lenguajes. Hoy se habla mucho de los grandes, los que son los algoritmos LLM, que dan origen a lo que es la inteligencia artificial generativa, con la cual estamos conversando hoy en día. Yo, como para ir bajando los conceptos de los que nosotros por ahí hablamos muy naturalmente. Y Martín, en IBM, ¿qué están haciendo? Hola, buenas tardes. También gracias por la invitación. Primero no voy a explicar qué es IBM, pero algo que muchos probablemente no saben es que IBM este mes está cumpliendo 100 años en Argentina. Así que tiene una larga historia en Argentina. Yo particularmente soy responsable de una unidad de negocio que se llama IBM Sustainability Software. Somos una unidad que ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos en términos de sostenibilidad. Tenemos un portafolio de soluciones que ayudan desde dar sentido a los datos, poder capturar y dar sentido a los datos para poder crear las métricas y los informes que exigen los reguladores y para poder calcular emisiones, tanto de Scope 1, de Scope 2, de Scope 3, como para poder hacer análisis de consumos eléctricos, de agua, de distintos recursos. Tenemos unas soluciones más orientadas a tomar decisiones a partir de datos del clima. IBM hace algunos años compró The Weather Company, la empresa que está detrás de Weather Channel, y tenemos la base de datos de clima más grande del mundo y a partir de ahí tenemos soluciones orientadas a distintas industrias. Y una vez que las empresas tienen sus métricas de sostenibilidad y saben hacia dónde quieren ir, tienen que empezar a tomar acciones en su operación para poder alcanzar esas métricas. Entonces tenemos soluciones más orientadas a la gestión de activos, para hacer un mantenimiento más efectivo de los equipos, para poder monitorear los equipos, poder medir la salud de un equipo, predecir cuándo va a fallar un equipo. Tenemos soluciones más orientadas, como decías vos, a partir de imágenes, poder hacer inspecciones visuales usando inteligencia artificial. Y tenemos soluciones orientadas a las cadenas de suministro, soluciones para hacer la optimización de los pedidos, soluciones para hacer la optimización logística, para poder hacer también trazabilidad y tener una visibilidad del inventario. Todas estas soluciones utilizan tanto inteligencia artificial, utilizan cloud computing, utilizan blockchain en algunos de los casos. Entonces también utilizan, un poco la idea es bajar o utilizar todas estas tecnologías exponenciales y llevarlas a las empresas. Cuando hablamos de cloud computing, ¿qué cambió en el paradigma? Ustedes piensen que 90, 2000, cada uno tenía que tener propia infraestructura, las empresas tenían que tener data centers, tenían que renovarlo, tenían que mantenerlo, tenían que hacer grandes inversiones. La tecnología era más escasa en ese sentido, no era tan fácil de que sea de público acceso. La nube lo que nos da son distintos sabores, opciones de tecnología a la que accedemos y a la que pagamos por uso. O sea, uno paga por la cantidad de información que sube, paga por la cantidad de información que procesa y sin duda tener lo que es cloud computing como capacidad de procesamiento a algunas o a casi todas estas tecnologías o emprendimientos lo que le da es la posibilidad de escalar rápidamente, ¿no? Porque empiezo a usar más, gasto más o invierto más
y tengo la disponibilidad de todos esos recursos prácticamente automáticamente. De eso hablamos cuando hablamos de cloud computing, no más que capacidad de procesamiento, de almacenamiento de información, de base de datos y de recursos en la nube, por los cuales yo pago por uso y escalo mucho más rápido. Moviéndonos ahora a la parte de la investigación, de la universidad, viene Pablo a acompañarnos y a darnos una opinión. Más que nada me gustaría que Pablo nos cuente en qué está trabajando él para ir metiéndonos en el panel y qué cosas son las que está investigando y de alguna manera lo vamos a llevar después a algunas preguntas posteriores sobre la adopción, el productor y demás cuestiones. Ahí se escucha, ahí está. Bueno, gracias Diego. Yo formo parte del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Además también estoy hoy terminando mi doctorado en la Universidad de Bonn, en Alemania, a partir de un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura alemán que busca entender algunos cambios que promueve la bioeconomía en la región de Sudamérica. En ese proyecto un poco lo que me he dedicado a estudiar es cómo estas tecnologías exponenciales y también sumo a la ciencia de la vida, la biotecnología, cómo van cambiando las cadenas de valor, porque no es solo la tecnología, sino lo que hablamos antes, es cómo se van generando nuevos modelos de negocios, nuevas empresas, nuevas reglas institucionales. Eso es lo que yo he venido estudiando en estos años. Y después, desde la perspectiva de la universidad, estos temas tecnológicos vinculados al agro y a la producción de alimentos se abordan desde dos perspectivas, que después vamos a profundizar cuando hablemos de temas de adopción y esto. Una es la perspectiva de la demanda del productor agropecuario como adoptante de estas tecnologías, y acá, digamos, el que trabaja es el Centro de Agronegocios y Alimentos, con dos estudios que después voy a comentar un poco cuando profundicemos, que uno es la Encuesta Nacional de Necesidades del Productor Agropecuario, que es un estudio más estructural, que sigue una metodología de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, que es un estudio que se hace cada 4 años, donde se busca ver comportamientos de compra, comportamientos de decisión y comportamientos estratégicos del productor. Y el otro estudio, que es un estudio más coyuntural, es el Agbarometer o el barómetro, que eso se hace cada 2 meses y ahí se busca evaluar un poco el estado de ánimo del productor. Pero en los dos estudios se hacen algunas preguntas vinculadas a la adopción, que eso es lo que por ahí vamos a charlar después. Y después, la otra perspectiva de la universidad tiene que ver con el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, donde se aborda más la perspectiva de la oferta, la perspectiva de las startups, de la formación en capital humano, del ecosistema, que tanto mencionaban en el panel anterior, y bueno, de distintas alternativas de formación vinculadas a esto, vinculadas a la oferta y a los nuevos negocios que generan todas estas tecnologías. Bien, entonces hablamos un poco de qué son las tecnologías exponenciales, nos presentamos, sabemos quién es quién, en qué está trabajando cada uno. Y el desafío por ahora de este bloque más intermedio, que nos puede llevar un poquito más de tiempo, después podemos ya cerrar. La idea era tratar de ir a casos prácticos, ¿no? O sea, preguntarle a Micaela, desde el lado de una startup, casos prácticos, o sea, en qué usaron la tecnología, para qué han usado blockchain de alguna manera dentro de lo que es Ucropit, para qué han usado inteligencia artificial y qué les ha dado en todo lo que tiene que ver con el análisis de imágenes. Y algo que lo preguntamos siempre, pero es rico, es, bueno, lecciones aprendidas, ¿no? Uno en este camino aprende. Seguramente hay cosas que volvería a hacer de la misma manera y hay algunas otras que probablemente no haría de la forma que la arrancó, y desafíos en la adopción, ¿no? Un poquito vamos más al barro y a la experiencia. ¿Se escucha? Sí. Respecto del blockchain, bueno, es como nuestro caballito de batalla por esto de la auditabilidad de los datos y la certeza y la transparencia a la hora de recabar los datos, y nos permite de algún modo que toda la cadena de valor tenga sustento, ¿no? Las marcas tienen que hacer claims, el mercado demanda, las empresas tienen voluntad, pero a veces no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros venimos tal vez a ayudar a que esos claims tengan sustento a través de blockchain
y es una respuesta concreta que se da desde Ucropit. Les contaba a ustedes antes, entre las lecciones aprendidas nos pasó que cuando iniciamos operaciones en Ecuador, hicimos un acuerdo con productores de cacao para hacer trazabilidad en cacao que terminaba en barras de chocolate. Y nos pasó que, claro, nosotros pensábamos en la cabeza tal vez del productor argentino, del productor uruguayo o paraguayo, que tal vez tenía más acceso a tener un teléfono, a tener conectividad y demás. Y nos pasó que esos productores estaban literalmente en el medio de la selva. Y nosotros tenemos un proceso de trazabilidad colaborativa en la cual, para que eso se impacte en blockchain, la información que el productor nos comparte tiene que tener una validación de parte nuestra digital, pero también una de parte del productor. Y nos pasó que no sabíamos cómo hacer, porque el productor no había forma, no tenía teléfono, no tenía menos computadora, ¿no? Porque no había conectividad, porque literalmente llegaba en una barca a donde estaba el productor produciendo ese cacao. Entonces, un poco, digamos, esa distancia que muchas veces se cuestiona, ¿no?, entre la tecnología y que está encerrado en un laboratorio proponiendo una idea y después cuando salís al mundo real, ¿no? Es un ejemplo que lo charlábamos, ahora te dejo continuarlo, obviamente, pero súper interesante de nada, no teníamos conectividad, estaban en el medio de la selva, iban en balsa. Y se rompía la estructura Ucropit, ¿no?, de certeza de que el productor participe en esto, si bien los datos pasan por nuestra carga, y por eso tiene esta trazabilidad colaborativa en la cual los dos nos ponemos de acuerdo en que lo que está ahí está bien antes que se impacte en blockchain. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Se nos caía todo hasta que apareció una ONG con la cual nos asociamos y dijimos, bueno, que sea la ONG un representante de ellos que trabajaban, muchas eran mujeres que producían cacao, trabajaban con las mujeres que producían el cacao y fueron quienes nos ayudaron a que no se rompiera la esencia de Ucropit respecto del valor de los datos. Bueno, y con inteligencia artificial, sin duda, nuestro gran amiga es la inteligencia artificial, sobre todo para lo que es paisaje sustentable. Nosotros al productor, cuando el productor nos entrega un perímetro del campo, el primer entregable que Ucropit hace es una verificación del paisaje donde el productor realiza su producción y que le permite saber si puede aplicar a distintos estándares internacionales. Nosotros somos la plataforma elegida por 2BS, por el estándar 2BS para Latinoamérica, somos miembros de RTRS, somos miembros de Cool Farm Alliance para calcular con su calculadora la huella de carbono. Y nosotros entrenamos a nuestros algoritmos de inteligencia artificial para que ese paisaje sustentable, que antes la verificación se hacía de forma visual, vos recibías el campo y había una persona que iba a verificar que ahí hubiera un campo, ahora nosotros generamos nuestro propio algoritmo que lo que hace es identificar si hay un árbol, un camino, una laguna, la quita como área no cultivable y estamos a nivel de árbol individual. O sea, con una certeza enorme, con un entrenamiento muy grande. Bueno, de hecho, hace poco firmamos un convenio con NASA para teledetección y también, o sea, para nosotros los ingenieros de NASA nos dicen que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, como validar la idea y reafirmar que este es el camino. Muy bueno. Martín, del lado de IBM. Yo mientras escuchaba cambiaba todo lo que iba a decir, pero en realidad porque se me ocurrió algo que creo que complementa. Cuando nosotros hicimos un proyecto con Walmart de trazabilidad de alimentos y cuando empezó como un piloto y una de las lecciones aprendidas en ese piloto es que venga una empresa grande y diga todos mis productores en ese caso eran hojas verdes, tienen que implementar esto, no alcanza, o sea, eso no genera adopción. Y cuando terminó ese piloto, la lección aprendida fue que hubo que sentarse con cada uno de los actores de la cadena y pensar una solución que genere incentivos para cada uno de los participantes, para cada tipo de participante distinto. Entonces, eso era una de las cosas que no tenía pensado contar como experiencia, pero creo que vale la pena contarlo como una lección aprendida. Después, ¿cómo se está utilizando? Yo hablé de las soluciones basadas en datos del clima. Yara, la empresa de fertilizantes, está utilizando nuestra plataforma con datos del clima en realidad lo que hizo fue crear su propia plataforma para que pequeños productores puedan tener recomendaciones, pero hiperlocalizadas. O sea, ellos tienen datos como para darte una recomendación de 3 kilómetros, o sea, poder tener
algo muy, muy, muy específico. Eso a partir de los datos del clima e inteligencia artificial. La única forma de llegar masivamente a muchísimos productores es no solamente teniendo los datos, sino automatizar esa forma de entender los datos y generar recomendaciones de forma automática utilizando inteligencia artificial. Y otra que no tenía pensado contar, pero estando aquí en el evento, hay un asociado de negocios, IBM tiene una estrategia de trabajar con asociados de negocios, con el ecosistema, y está Taligent, uno de nuestros asociados de negocio, que están aquí afuera mostrando, creo que son 3 casos de uso, uno orientado a la estimación de rinde para el maíz, utilizando también nuestra plataforma de datos, otra más orientado a temas de optimización logística para el maíz, y una tercera más orientado a un modelo de optimización de desposte, de producción para frigoríficos. Entonces, eso, un caso distinto que en realidad es nuestra tecnología, pero utilizado por un tercero para generar soluciones. Sí, y que tal vez me quedé pensando con lo que dijiste vos y que por lo menos en el mundo startup para nosotros muchas veces terminamos como haciendo docencia con el productor, ¿no? El productor, no sé, con este caso de nuestro informe de sustentabilidad de paisaje que le contamos, te pasamos el perímetro de tu campo por capas de sustentabilidad, te decimos si estás en un área de protección de aves, si hay deforestación, ¿sí? Te mira y te dice, ¿pero eso se puede? Y es gratis, o sea, porque encima, como todos nuestros productos a los productores, todos los entregables de Biocropit son gratuitos, y es gratis, o sea, y terminás haciendo como docencia en la adopción de las tecnologías para el productor, que las adopta sin saberlo a veces. Sí, sin duda. Nos propusimos hacer un panel espontáneo y charlado. Van a ver que esto se va a tornar un poco caótico, pero es interesante. Martín decía, nombraba el caso de Walmart, ¿no? Alguien grande que cree que porque toma una decisión va a cambiar la forma en la que se están haciendo las cosas o en la que están ocurriendo los negocios. Usó una palabra súper interesante que son incentivos, ¿no? Estas cosas son virtuosas cuando aparece un ganar-ganar, cuando todos los que realmente están adoptando esta nueva tecnología encuentran algo que les da valor, si no es muy difícil que funcione. Y en ese ganar-ganar aparece la docencia, aparece el explicar lo que se puede hacer. Y te frené porque nos metíamos en el terreno de... Tal cual, de Pablo. La idea es que Pablo nos cuente un poco todo lo que ha estado investigando y conclusiones sobre la adopción de estas tecnologías y estas soluciones por parte del productor. Así que, Pablo, por favor. No, está buena la dinámica porque Martín y Micaela contaron un poco la dinámica desde la oferta. Y bueno, yo a partir de estos estudios que les contaba de la universidad, donde por ahí exploramos un poco los comportamientos de compra, de toma de decisiones del productor, que en realidad las tecnologías no son solo para el productor, o sea, modifican toda la cadena de valor. De hecho, Martín contaba el caso de Walmart, o sea, desde el insumo hasta el consumidor final, pero centrándonos un poco con el sombrero de la demanda en qué le pasa al productor. Una de las cosas que surgen es que, en términos generales, el productor argentino siempre fue un sujeto adoptante de tecnología, muy ávido de la tecnología, y eso sale, cuando uno pregunta así en términos generales en los datos, el 85% de los productores te dice que en los próximos 5 años las tecnologías digitales van a cambiar su forma de hacer negocios, y el 75% de los productores te dice que recoge datos a partir del equipamiento que usa en su producción y que toma decisiones con esos datos. O sea, cuando vos lo mirás en términos en general, la respuesta es, bueno, hay una conciencia de que estas tecnologías y el volumen de datos viene a cambiar un poco la forma de producir. Ahora después, cuando vas hacia tecnologías más específicas o cuestiones más específicas, ya los números son distintos. Porque, por ejemplo, cuando preguntás si hiciste compras por e-commerce, ya es un 15%, lo mismo con temas de recolección de imágenes por drones, 15%, o, por ejemplo, el uso de apps para recolección de datos y toma de decisión, un 20%. Ya cuando vas a tecnologías más específicas te das cuenta que empieza a haber como un desafío en la adopción, que obviamente es un proceso de largo plazo. Después también preguntamos, en uno de estos estudios que hacemos cada 2 meses, le preguntamos si conocían o estaban dispuestos a sumarse al tema de los mercados de carbono y los bonos de carbono, que para el productor implica un poco sumarse a esta cuestión de certificar y seguir qué es lo que pasa en la cadena y, bueno, poner en práctica muchas cuestiones vinculadas a la información.
y solamente un 30% de los productores, que no es en realidad un número bajo, pero es un 30% que dice que sí, que estaría dispuesto, que conoce los mercados de carbón y que estaría dispuesto a sumarse. Ahora, de ese 30%, las 3/4 partes lo ven solo posible a mediano o largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, conocen de qué se trata, pero que en realidad no hicieron ningún llamado todavía, o sea, que no lo ven a corto plazo. Y dos cuestiones más. Una que es, cuando preguntas en general por las causas de la no adopción, que eso es algo que charlábamos un poco antes cuando preparábamos el panel, la causa más mencionada es vinculada a la percepción del costo de muchas de estas tecnologías. O sea, hay una percepción de un costo alto. La otra causa tiene que ver con una cierta, no sé si desconfianza o recelo en términos de compartir datos, de a quién se los comparto, para qué lo va a usar. Y después la otra que también nos llamó la atención, que surge ahí en tercer lugar, es que no se percibe a la tecnología como una solución. O sea, que la tecnología de la que estamos hablando no me da una solución inmediata para mi producción o para mi actividad. Y cuando vos le preguntás al productor en qué está preocupado, y lo que surge es que es un productor muy preocupado en el día a día, en el contexto, que es algo que también charlábamos. O sea, un productor preocupado por lo político y lo macroeconómico, por el clima, y que después cuando vas puntualmente a decir, bueno, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Qué es lo más tiempo te lleva? Y bueno, es la gestión, el control de costos. Entonces, como digo, el productor argentino es ávido de tecnología, pero también creo que todavía hay algunos desafíos en términos de transmitir los beneficios de esta tecnología para favorecer la adopción. Ahí lo charlábamos y también surgía una pregunta medio espontánea, ¿no? Porque a veces cuando uno va del lado de la oferta o habla con los emprendedores, las startups o quienes quieren proveer distintos tipos de soluciones de estas tecnologías, se cuestiona el tema de la adopción del productor y demás. Y nosotros dábamos un poco vuelta a la pregunta, ¿no? Que era en realidad, ¿qué estás haciendo vos para que el productor lo adopte? O sea, dar vuelta a la carga de la pregunta, ¿no? Evidentemente, ¿estás resolviendo algún dolor? ¿Te estás metiendo en algún proceso que hoy realmente le duele? ¿Estás entendiendo cuáles son las soluciones que necesita para los problemas reales? Dar vuelta a esa pregunta, y creo que un poco surgía la charla entre nosotros, qué punto de vista tiene cada uno de esto. No, sin duda, esa es la pregunta. Te decía que en Expo Agro habíamos tenido la misma discusión con una fintech que decía, el productor agropecuario no quiere, y ¿vos qué estás haciendo para que suceda? Cuando Pablo hablaba de estas 3 percepciones que tenía el productor, a mí se me venían en la cabeza, bueno, tal vez soluciones que nosotros brindamos desde la solución que es YouCropit, ¿no? Esta percepción de que es cara para el productor, yo decía, bueno, para el productor es gratuita, ¿no? Pues lo paga la cadena de valor, ¿no? El otro actor es el que está pagando estos entregables que nosotros te damos, esta tecnología que estás adoptando. ¿La otra era? Primera era el costo. ¿Compartir datos? Compartir datos. El productor en YouCropit tiene absoluta gobernanza sobre sus datos y él elige con quién y qué comparte. La gobernanza es absoluta. Entonces, con eso, viste esto de compartir, compartís si querés. Nosotros te abrimos la puerta para jugar con la cadena de valor, vos elegís si querés o no, y si no, te llevas tu trazabilidad sin compartirla con nadie. Solamente te queda a vos impactada en blockchain. Y la tercera era... ¿Qué solución concreta te aporta en tu día a día? ¿Qué problema te resuelve, básicamente? Y bueno, la trazabilidad es un problema que hoy tal vez el productor o los indicadores que nosotros desde YouCropit brindamos al productor, huella hídrica, cálculo de huella de carbono, próximamente índice de biodiversidad. Hoy el productor tal vez los está adoptando, algunos todavía como que no los tienen en el radar, y cuando vos le hablás, ¿viste? Te mira como, para eso falta un montón, pero está acá a la vuelta de la esquina. Hace unos años hablábamos de carbono como algo súper lejano, y explotó el carbono, ¿no? La huella hídrica, el índice de impacto de fitotoxicidad, el EIQ, el NuScore, digo, todo esto que el productor tal vez, sí, buenísimo, qué lindo lo que tengo, y te permite tener mejoras en tu manejo campaña a campaña y lo estás teniendo gratis, tal vez hoy no la ves, el día de mañana lo vas a necesitar para poder vender tu producción, que muestres una mejora en tu huella de carbono, una mejora en tu huella hídrica. Entonces, en esto de la docencia, también estamos acompañando al productor, es decir, adoptalo porque el camino viene por acá. Martín.
Sí. Para no... ¿Se escucha? Para no repetir, yo creo que algo que es importante es que nadie compra tecnología porque tiene ganas de comprar tecnología. O sea, nadie quiere ir y comprar la última inteligencia artificial ni el blockchain más lindo. O sea, en la práctica, en ninguna industria se compra tecnología, no es distinta en esta industria. Porque no se compra tecnología por comprar tecnología. Lo que compran son soluciones a sus problemas en su día a día. Entonces, es muy distinto ir a hablar de blockchain que ir a hablar de una solución de trazabilidad. O en vez de hablar de inteligencia artificial, ir a hablar de solucionar un problema con su producción, optimizar su producción o reducir el desperdicio. Yo recién me acordaba, nosotros tenemos un cliente en Chile, productor de palta, que para poder vender en Holanda, creo que es, ellos tienen que mostrar año a año que van reduciendo su consumo de agua en su producción. Entonces lo que han implementado es justamente para eso, y es para no quedar fuera de un mercado, y les facilita en esa gestión. Entonces, ahora, desde una empresa grande de tecnología, nosotros no tenemos esa capilaridad para llegar a cada una de las soluciones, y ahí es el cambio de paradigma de trabajar en ecosistemas. Yo antes mencioné un asociado de negocio, también la idea es trabajar con startups y que utilicen, ojalá, nuestra tecnología para crear soluciones que estén más cerca del problema que tienen el día a día las empresas o los productores. Ahí, si queremos mirar esto, y meto una palabra que tiene que ver por ahí con el final, pero sé que los dos tienen mucho que ver con todo lo que es la sustentabilidad y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, y podemos hablar ahora un poquito con mirada de futuro, pero si quisiéramos hablar de la sustentabilidad tecnológica de la Argentina como país, una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cómo aseguramos la base de la pirámide, ¿no? ¿Cómo aseguramos que los chicos estudien? ¿Cómo aseguramos que se incorporen estos conocimientos? ¿Cómo nos aseguramos? Hoy se habla de desaprender para aprender algo nuevo, ¿no? O sea, dejar de hacer las cosas como las hacía antes para empezar a hacerlas de una manera nueva. Entonces, en ese sentido, mucho charlábamos por ahí con Pablo y con la mirada también desde la universidad en general, ¿no? Cómo estas tecnologías podrían tener continuidad en la medida que también nosotros tengamos continuidad en la parte formativa. Sí, tal cual. Y ahí te cuento un poco qué es lo que está haciendo la universidad, digamos, cuáles son las tendencias que hay. Desde el lado, de vuelta, el lado de la demanda, el lado del productor agropecuario, lo que se está trabajando es en este tema, en sensibilizar, en capacitar con programas específicos para el productor agropecuario. Han surgido nuevas diplomaturas, AgriFoodTech, AgroAnalytics, que van más al hueso de todo lo que son todas estas tecnologías, entendiendo también que no hay un solo productor agropecuario, que hay mucha diversidad en los productores y que por ahí cada uno tiene tasas de adopción, problemas distintos, o sea, en fin, que hay muchos productores agropecuarios. Y desde el lado de la oferta, lo que se está viendo, que en esto también ahí en la universidad trabaja mucho el laboratorio de innovación y emprendimiento, que vi que hay varios miembros por acá, me crucé con algunos de ellos, es primero en seguir entendiendo cómo funciona este ecosistema AgTech, no solo desde las startups o las empresas, sino también desde la coordinación con sector público, sector académico, con las empresas grandes. Después está toda la nueva oferta formativa que tiene que ver con la aparición de licenciatura en ciencia de datos, maestría en ciencia de datos, licenciatura en negocios digitales, la tecnicatura universitaria en programación también que se dicta en el polo tecnológico. O sea, formar en nuevas demandas y nuevas capacidades y ofrecer la oferta, valga la redundancia, necesaria. Y después la otra cosa en la que se está trabajando también es en el tema vinculación, que tiene que ver entender el aprendizaje no solo como una oferta académica o formativa, sino con la idea de generar el vínculo entre la gente que tiene proyectos en el sector científico con quien le puede dar ese marco de negocios y pasar del laboratorio, como decíamos, a la startup, que eso también es un rol clave de la universidad. Sí, sin duda. Estamos ya sobre el cierre del panel, venimos bien y lo hicimos bastante fluido. Hablamos un poco de qué eran las tecnologías exponenciales conceptualmente, tratamos de dejar algunos conceptos bien terrenales, lo bajamos a casos prácticos de cada uno.
con mirada hacia adelante, hacia el futuro. Se está hablando mucho del tema de sustentabilidad, de asegurar el origen de la mercadería, la no deforestación, una marca a diciembre 2020, mercados internacionales que están trabajando en regulaciones. En ese sentido, un poco como además tocan el tema y lo toca la tecnología, qué mirada tienen de la sustentabilidad y lo que se viene hacia adelante. Y en general, si quieren dejar algún mensaje alrededor de estos nuevos modelos de negocio, de esta tecnología aplicada al agro hacia el futuro para cerrar el panel. Creo que el gran desafío siempre es responder a la demanda del mercado, ¿no? A lo que, sobre todo el consumidor final, el que tal vez no es del palo del agro, está pidiendo y donde el agro está involucrado. Esto de dar certeza del campo a la góndola, de que yo me tome un agua y pueda ver a través de un código QR qué pasó con esa huella hídrica, que, bueno, hoy estuvieron la gente de Bournemouth, nosotros estamos trabajando con ellos para un QR en cerveza, el cacao y demás. Digo, esto de poder dar certezas, la gente cada vez quiere que el campo produzca más y mejor. Entonces, porque el gran desafío, sobre todo para los que somos agrónomos, es darle de comer a la mayor cantidad de gente posible con el mejor cuidado de los recursos naturales. Entonces, me parece que el gran desafío de, por lo menos nuestro como startup, es tratar de responder a esas demandas del mercado y darle soluciones a toda la cadena. Martín. A ver, desde el punto de vista de la sustentabilidad, yo creo que el primer punto que es importante es las empresas tienen que, o los productores, en realidad todos los de la cadena, tienen que alinear los objetivos de negocio con los objetivos de la sustentabilidad. O sea, para que estos cambios, los cambios que se requieren, sean sostenibles en el tiempo también, tienen que estar alineados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto, buscar reducir desperdicios, reducir el consumo de combustible, todo ese tipo de cosas generan impacto positivo en las métricas de sustentabilidad y al mismo tiempo generan un beneficio desde el punto de vista de costos o me permiten optimizar mi producción, etc. Entonces, ese es uno de los puntos, o sea, buscar alinear mis objetivos de negocio con los objetivos de sustentabilidad. Una observación, nosotros hacemos una encuesta a nivel global y las empresas que le preguntamos, el 75% de esas empresas tienen ya objetivos declarados, ciertos targets para el 2030, para el 2050 de sustentabilidad. Pero cuando hacemos así, solamente el 29% dicen que están haciendo cosas para alcanzar esos targets, ¿no? O sea, que están tomando acciones para alcanzar estos targets. Entonces, un poco la clave viene por ahí, viene empezar a identificar esas iniciativas que me generan ese doble beneficio. Entonces, yo creo que por ahí hay un desafío con los datos, a poder darle sentido a esos datos para poder identificar esas acciones y empezar a obtener esos beneficios. Pablo. Y claramente hoy los sistemas agroalimentarios, pensándolo como cadena de valor y como sistema, están muy observados por el tema de la sustentabilidad. No solo la sustentabilidad ambiental, sino la accesibilidad de alimentos, precios de alimentos. Yo creo que ahí, bueno, lo que tengo para sumar es revalorizar el rol de la producción agropecuaria como agente de transformación y como agente per se de sustentabilidad. O sea, la sustentabilidad empieza por ahí y me parece que revalorizar eso, entender el rol clave que ocupa el productor en todo esto, es muy importante, más allá de todas estas tecnologías, que cada una de estas tecnologías en su lugar de la cadena permite generar mejoras. Lo que pasa es que a veces hay que hacer el nexo entre lo que hace la tecnología y la mejora que genera. Pero bueno, creo que el potencial es muchísimo. Bueno, como me animo por ahí como una conclusión de todo lo que hemos hablado, estamos en la hora justa para entregar el panel. Creo que todos concluimos que estas tecnologías llegaron para quedarse, que se van a seguir desarrollando, que la tecnología per se sola no resuelve nada, que hay mucho que tiene que ver con el ser humano, con los procesos, con los cambios culturales, pero en esas cuestiones tiene que ver la percepción de valor, el ganar, encontrar los incentivos para que los procesos realmente nos aporten valor. Estamos convencidos que la cuestión formativa, y usando la palabra, es la que va a ser sustentable el desarrollo tecnológico de todas estas cosas y que los desafíos que tenemos por delante son grandes, pero que nos están encontrando trabajando, ¿no?
Así que nuevamente muchísimas gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario por la invitación del panel. Un gusto haber compartido el panel con ustedes tres y muchas gracias a todos.